Buenos días a todos. Espero que estéis disfrutando el primer día del mobile. Hoy tenemos la suerte de tener a 3 panelistas impresionantes para hablar sobre la siguiente cuestión: ¿cómo aportar valor en SIT? A mi izquierda tenemos a Rita Almela, es partner en 101 Ventures. 101 Ventures es un venture builder con foco en salud, formación, medio ambiente, comunicación y data. Rita es miembro del consejo de CaixaBank Payments and Consumer y anteriormente fundó Alma y CPM. Y ha invertido en startups desde Caixa Capital Risk. Un placer. Luego tenemos a la izquierda de Rita a Bruno Dugo, CEO de InnoVentures Capital. En InnoVentures Capital se gestiona un club de inversión tipo un pledge fund con 50 socios de Murcia fundamentalmente, pero también de Alicante y Almería. InnoVentures Capital invierte en SIT y pre-SIT importes de entre 100.000 y 150.000 euros. Finalmente tenemos a Alberto Hospital, es Deal Flow Manager en Lanzadera, que todos ya debéis conocer, pero es una aceleradora impulsada por Juan Roch y él ha sido emprendedor e inversor. En su portafolio cuenta con Genial.li, Dile, Cleta o Haddock. Y finalmente yo mismo soy asociado de inversiones en Nauta Capital y previamente estuve haciendo M&A en PricewaterhouseCoopers. Así que sin más demora vamos a empezar sentando las bases de este debate, definiendo qué consideramos SIT. Así que Bruno, ¿qué es para ti SIT? Bueno, yo creo que esto es un término que incluso si lo preguntamos aquí a todo el mundo, podría haber incluso algunas opiniones un poco diferentes, ¿no? Yo creo que yo lo voy a decir un poco desde el punto de vista nuestro, como cuando lo analizamos. De hecho, en la introducción lo has comentado, para mí hay una diferencia entre pre-SID y SID. Incluso hay una fase anterior, que yo llamo la del PowerPoint, que muchas veces se confunde con el pre-SID. Entonces, por explicarlo desde mi punto de vista como inversor, el PowerPoint para mí responde más a una inversión, desde el punto de vista de inversor, vinculada a las EFES, al emprendedor. Desde el punto de vista de inversión, yo intento, salvo que invierta, que me ha pasado alguna vez, que además me ha ido bastante bien, en la fase muy inicial, pero ya no como inversor, sino como socio constituyente, por decirlo de alguna forma, pero como inversor puro. Para mí el pre-seed sería la primera fase y el pre-seed lo que requiere de alguna forma es el product market fit, es decir, lo que estoy es poniendo dinero un poco para que partiendo ya de un producto mío viable, podamos ya intentar validar, empezar a validar en el mercado si ese proyecto tiene sentido, ¿no? Incluso las primeras métricas, los primeros clientes, eso para mí sería dentro del SID lo que yo llamo pre-SID. Y el SID ya es la primera fase donde ya empiezas a poner recursos para intentar escalar el proyecto, contratación de personal, gastos de marketing. Por lo tanto, yo, digamos, divido esas 3 subfases dentro del SID, que como digo, probablemente en Estados Unidos se vea de una forma distinta y de hecho aquí me da la impresión de que muchas veces confundimos y los emprendedores confunden las distintas fases y están con un pre-SID, con una valoración ya que correspondería probablemente a una fase más avanzada o incluso con un PowerPoint queriendo valorar la compañía muy por encima de lo que yo creo que responde a la realidad del proyecto, ¿no? Muy bien, pues habiendo definido lo que es SIT para este panel, es decir, aquellas empresas que ya han pasado de una simple idea a intentar validar product market fit y encontrar unos clientes y un problema que solucionar, pasaremos al tema central de este panel, que es cómo crear valor en etapa SIT. Esta pregunta va dirigida a Rita, así que adelante. Muchas gracias, un placer. Dentro de lo que comentamos, valor de un inversor a la startup, por supuesto es el dinero, número 1, pero el inversor puede ser pasivo y que únicamente facilite el dinero o que realmente sea activo y aporte un valor adicional, que es lo que estamos o lo que han de buscar todos los emprendedores. El inversor debería poder aportar unas siguientes etapas de inversión. Hay venture capitals que solo pueden entrar en etapa pre-seed o seed y no tienen capacidad para siguientes fases. Si no tienen capacidad, han de estar muy bien linkeados con una red muy potente de inversores
que les acompañen para siguientes etapas. Si no, lo ideal de cara al emprendedor es que ese mismo inversor tenga esa primera aportación, pero sea capaz de hacer esos followings e incluso que sea el lead investor de siguientes rondas de inversión. Esto aporta muchísimo valor porque da confianza al proyecto. Si un inversor que ya está dentro sigue acompañando la startup, es más fácil encontrar dinero tanto a nivel regional como internacional. Segundo punto es profesionalización. Los emprendedores sueñan mucho, ven las cosas muy positivas, ¿no? El inversor lo que ha de hacer es bajar la estrategia y la profesionalización del día a día, no solo en temas legales de sociedad, temas financieros, contables, sino también de KPIs, de objetivos, de marcar los retos a lo que realmente ha de ir en línea la startup para conseguir esos objetivos, para crecer a una siguiente etapa de valor. Aquí el inversor ha de participar conjuntamente con la startup. Esa profesionalización también implica que cada una de las áreas importantes de la startup, lo que decíamos de considerar seed o pre-seed, es decir, cómo da ese salto de valor, es importante que valide la parte tecnológica, si es una empresa tecnológica, con el MVP, con expertos tecnológicos que seguramente el inversor tiene más red para llegar a ellos, que valide que el equipo está bien consolidado, que los C-levels, el CEO, el CTO, el de operaciones, el de marketing, los 2-3 claves realmente estén bien alineados y luego que vayan expandiendo este equipo. Entonces decimos tecnología, decimos equipo y decimos mercado, ¿no? Que ayude también a consolidar la estrategia de venta y de crecimiento de esta startup. Hemos dicho, por tanto, dinero, profesionalización. Un tercer punto es su red de contactos. El inversor tiene un portfolio en el que ya han invertido muchos otros inversores y, por tanto, tiene acceso a inversores que pueden coinvertir con este inversor en siguientes rondas. Tiene acceso a socios corporativos que les permitirán llegar a más clientes, a más alianzas, más partnerships. Y una tercera muy importante es el talento. El talento a día de hoy hay una guerra absoluta en el sector digital y tecnológico. Antes nos peleábamos entre las startups, luego las grandes corporaciones empezaron la digitalización, han entrado también las big techs, Apple, Microsoft, Facebook, etc. Y ahora ya todas las grandes corporaciones hacen un paso más. La implementación de tecnologías en las startups están, por tanto, adquiriendo este talento que necesitamos en las startups. Entonces, a nivel de sueldos y a nivel de conseguir atraer y retener talento es un momento muy delicado. Entonces, el inversor puede ayudar, a tener esa red de identificación de perfiles claves de entre unas startups y otras, y luego a nivel de alianzas con otros venture capitals o con otras corporaciones que les puedan ayudar. Ya para terminar, motivación. Para mí es importantísimo que el inversor que haga de coach y que haga de líder, no de líder, pero sí que esté al lado acompañando para que en los momentos bajos, que las startups siempre tienen momentos muy altos y bajos y complejos, esté apoyando a la compañía. Muy bien, Alberto. Y Rita, ¿cómo se hace para tener o para generar ese valor en tantas compañías? Porque al final cada VC no tiene 2, 3, 4, 5 compañías. Entiendo que eso sería mucho más accesible y mucho más fácil, pero cuando tienes un portfolio de 30, 35, 50, 55 startups, ¿cómo se hace para generar ese valor a cada una de ellas? Entiendo que es más reactivo, más proactivo por parte del VC. ¿Cómo funciona esa parte? Se ha de priorizar, identificar, o sea, no tenemos manos para todos y depende del tamaño de la gestora y de cuántos pues, partners o analistas tenga el fondo, ¿no? Pero sí se ha de priorizar porque, como dices, pueden haber 35 startups, se ha de priorizar a qué startup realmente le ves potencial. En estos fondos que hacen una primera inversión en pre-seed y que luego van a hacer follow-ons en siguientes, aquí has puesto una semilla en estas startups para identificar cuáles van a ser realmente las que van a tener éxito y apuestas por acompañar. No puedes dedicar el día entero a las 35 startups. Superhéroes no somos, ¿no? Está claro, ojalá, pero ha de ser el objetivo, pero obviamente se ha de priorizar. No, lo comentaba por eso, ¿no? Porque al final es una de las cosas que tú has dicho del aportar valor a través de la profesionalización, a través de los contactos. Y sí que es verdad que una de las cosas que poco se habla es que al final un venture capital nace para, aparte de generar valor, para sacar una rentabilidad, ¿no? Entonces,
sí que es verdad que a lo mejor podemos tener 40, 45, 50 participadas, pero no nos vamos a engañar. Todos tenemos ese ojito derecho, esas 3, 4, 5 que están performando bien, que le sueles poner un poco más de cariño, ¿no? Un poco más de ayuda, un poco más de networking. Entonces, también me gustaría entender la parte de la relación que tiene con esas que no están performando tan bien, que no pueden ser posibles o futuribles por 10, por 12, por 15, que pueden ser más un por 2, por 3, más o menos, ¿eh? Yo aquí permíteme contestar. Yo creo que a veces los marcos y las definiciones estándares son por algo. Entonces, el marco oficial de un MBA o de un Venture Capital es una inversión de unas 20 startups en 4 o 5 años. Con lo que estamos hablando de 4 o 5 startups, 3, 4 o 5 startups al año. Yo creo que sí se puede estar en cada una de las fases de las startups ayudándola y aportando valor el que realmente necesita. Tanto en la parte de inversión como muy importante la parte de desinversión o la parte de siguientes rondas de financiación, crecimiento de valoración de la startup y por tanto es donde el inversor va a sacar la rentabilidad. Yo, si me permites también opinar sobre eso, ¿no? Al final, yo estoy de acuerdo contigo, pero también creo que hay que llevar un poquito de cuidado, porque al final, por lo menos en las fases que inviertes muy iniciales, hay una cierta tentación para el inversor de involucrarse demasiado en la gestión, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar muy bien. Yo creo que hay dos elementos muy claros que son, oye, a veces un consejo estratégico puede ser fundamental para la startup y otra parte muy interesante muchas veces es la parte relacional en las fases iniciales. Oye, le presentas a un cliente, a un proveedor, esa parte es fundamental. Pero yo he visto demasiadas veces en fases iniciales, te digo, yo me muevo más en el mundo del business angel que el del venture, la tendencia a querer decir al emprendedor lo que tiene que hacer. Entonces, al final, mal asunto, ¿no? Es decir, si el inversor es el que quiere tomar las decisiones más claves del negocio, tenemos un problema, ¿no? Entonces, esa barrera, ese límite, hay que tenerlo muy claro. Muy interesante. Y desde el punto de vista del emprendedor, ¿cómo debería él escoger su VC o su Business Angel? ¿Qué criterios debería seguir, visto que hay una cierta disyuntura en lo que un VC puede o no puede ofrecer? Yo ahí, y por cómo lo he vivido, cómo lo he experimentado y después por al final haber estado en los dos bandos, siempre digo, un VC o un inversor es al final como acabas pasando más tiempo con él que al final que con tu familia, ¿no? Entonces, primero tienes que conocerlo muy bien, tienes que ver si su misión, su visión, su mentalidad te puede acompañar, es afín a la tuya, y a partir de ahí ver si realmente te va a dar más, te va a aportar ese valor, te va a aportar esa profesionalización, ese networking, te va a ayudar a crecer, ¿no? Nosotros, muchas de las cosas que defendemos es eso, es decir, oye, entráis en una fase A, el objetivo de, primero, ya no solo el capital, sino después todo lo que es más la parte de conocimiento, es que salgáis en una fase A'. Entonces, con todo lo que eso genera, tanto para el VC como para el emprendedor, ¿no? Decir, oye, pues estoy aprendiendo, estoy conociendo gente nueva, estoy pivotando, estoy cambiando mi modelo de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy profesionalizando un poco lo que en Pre-Seed no acababa de hacer y ahora estoy dando ese salto de calidad, ¿no? Un poco es de esta manera como yo lo veo. ¿Y tenéis algún otro consejo de cómo los emprendedores deberían hacer su búsqueda de su siguiente VC? Como, por ejemplo, pidiendo referencias o buscando un VC internacional versus uno local o viceversa. ¿Cómo se empieza? Se empieza por el wishlist, ¿no? Normalmente un VC internacional da como un sello de validación de que la parte tecnológica, equipo y mercado o ventas está en un punto ya más avanzado y por tanto tener un VC internacional ayuda a que luego puedas tener otros VCs en coinversión que pueden ser más locales y por tanto más fácil de alinear todo lo que es la parte del contrato, negociación, valoración, ¿no? Pero no es nada fácil encontrar ese VC internacional. Entonces, abrir puertas siempre es hablar con emprendedores que hayan tenido ya rondas internacionales, hablar con inversores que ya tengáis dentro, sean Friends, Fools and Families o Business Angels. Seguro que han convertido en otras startups que tienen VCs en Londres o Berlín o París. Luego, pues ferias como esta es un buen sitio, ¿no? Los inversores solemos responder.
Entonces, aunque sea un, mira, no entra dentro de nuestro scope o etcétera, yo creo que no se ha de tener miedo a pedir primero, o sea, hacerte una lista de prioridades y decir, venga, yo quiero estos 3 VCs, vamos a conseguirlo, e ir bajando, ¿no? Nunca sabes cuál es el VC que más te va a acompañar y que más éxito te va a ayudar. Hay muchas opciones y pueden ser muy buenas, pero lo que se trata es de analizar bien y de intentar escoger el mejor. Muy bien, entonces, resumiendo, el primer punto sería, como bien ha dicho Alberto, asegurarse de que la visión del VC y la tuya como emprendedor estén alineadas, porque va a ser una relación que con suerte va a durar muchos años. Y segundo, haciendo el máximo research posible y hablando con el máximo número de gente para hacer una opinión formada. Incluso, perdón, se puede hablar con las participadas de los VCs. Tú puedes preguntar a las empresas, a las startups invertidas por ellos, que seguro que muchos de ellos están encantados de echar una mano. Yo, si me permites, un poco por ahondar un poco en lo que estabas diciendo, yo creo que en general estos son negocios y en general en los negocios las relaciones personales son muy importantes. Entonces, yo creo que encontrar a alguien que te prescriba y que te presente a ese VC es fundamental, ¿no? Es decir, porque al final los VC reciben muchos decks. Yo, mi experiencia es que los decks que se mandan por la web normalmente se les hace poco caso. Entonces, al final, encontrar a alguien que conoce a ese VC y que te pueda presentar como emprendedor, creo que es fundamental, porque te van a mirar con otros ojos desde el primer momento, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Y Víctor, también añadiría, ¿no?, una parte de saber en qué momento estás, sobre todo. Es decir, a nosotros nos pasa seguro, hablamos con emprendedores que quieren correr demasiado y quieren incorporar a un VC internacional demasiado pronto en su cap table. Es decir, oye, tranquilidad, ahora no estás en el momento de ponerte ese VC, ¿no? Entonces, ves poco a poco, cubre tu red, cubre tu zona a nivel nacional y luego ya darás ese paso, ¿no? Entonces, hay muchas veces que yo no entiendo por qué en una primera o una segunda ronda ya dejas a entrar a alguien de fuera si tu intención a 3 años, 4 años vista no es internacionalizarte, ¿no? Entonces, ahí queda un poco también ese debate de decir, bueno, ¿es bueno entrar un VC internacional antes o es ya cuando tienes un poquito más de métricas, ya tienes un poco más de tracción, track record, etcétera, ¿no? Y sobre todo que es muy difícil que entre un VC internacional si no tiene alguien o un equipo aquí, porque si estás en fase tan seed que no has validado aún tecnología, equipo y mercados, es muy difícil que te entre, por tanto, gastarás muchos recursos que el emprendedor no tiene, o sea, a nivel de tiempo, que ha de estar levantando el negocio, ¿no? Y levantar financiaciones es muy difícil y desgasta mucho a los emprendedores. Así que más vale hacer focus en lo que realmente tiene sentido. Y es precisamente ese rol de advisor el que un VC muchas veces tiene dentro de una compañía, saber marcar los tiempos y saber decirle al emprendedor si realmente es momento de crecer, es momento de seguir demostrando product market fit y acompañarle pues, en esta aventura. Y para acabar, creo que nos quedan 5 minutos. No sé si alguien del público tiene alguna otra pregunta. Parece que no. Entonces acabaré yo con una, que es, ¿vosotros creéis, desde vuestro punto de vista, que las expectativas que tiene un emprendedor de lo que le va a dar un VC y la realidad son muy diferentes? Totalmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puedes esperar que alguien te haga tu trabajo. No puedes esperar que un VC te lo dé todo masticado, te lo dé todo mordido, te ponga todo encima de la mesa. Al final, como emprendedores, como CEOs, como directores de tecnología, etcétera, tienes que ser tú el que de manera proactiva pelees, vayas a buscarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, si esperas que el VC, por el mero hecho de haberte aportado capital, ya te va a facilitar todo el trabajo en todas las áreas, lo llevas crudo. Es muy complejo en entrar en ese sistema, ya no solo a nivel de funding, sino a nivel operativo también. Es decir, el VC no va a entrar a detallar 100% los problemas de operativa que tú tengas, ¿no? Yo, ahondando también y siguiendo un poco con ese razonamiento, a mí voy a hablar de casos que yo he vivido, ¿no? Es decir, que al final el emprendedor, está bien que tú le abras una puerta, pero a algunos me ha pasado el caso de que casi quieren que hagas su trabajo y que sea su comercial y que te dediques a buscarle los clientes. O sea, me ha llegado, o sea, cada uno tiene que saber, como tú dices, dónde está su papel, ¿no? Y hay algunos que incluso se enfadan porque dicen, hombre, tú conoces a mucha gente y tal, ya, pero es que yo he invertido mi dinero aquí y tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y luego una segunda parte que es la cara B de un poco lo que decía Rita, que estoy de acuerdo con ella, que es el tema de los follow. Claro, al final muchos emprendedores piensan que por el hecho que hayas invertido una vez
estás obligado a seguir invirtiendo. Y hay veces donde les está costando cerrar una ronda y lo que están esperando es que tú, como primer inversor, sigas poniendo dinero. Y al final nosotros les decimos, oye, yo pondré dinero, si el proyecto va bien no te preocupes que voy a acompañar, pero lo que decimos de poner dinero bueno sobre dinero malo no es una obligación. Y demasiadas veces se vuelven hacia nosotros como diciendo, oye, es que tienes que seguir invirtiendo porque es que esto se va al carajo ya, pero al final no es mi obligación, ¿no? Y muchas veces no entienden eso, ¿no? Esto liga un poco lo que hemos dicho de las prioridades de apoyo o aportación de valor en las diferentes empresas de las startups. Muchas veces los emprendedores, cuando no les va bien y se están quedando sin cash flow, dan por supuesto que el inversor, y más si es el Venture Capital Lead, va a aportar esa financiación que le va a cubrir los 4 o 6 próximos meses para encontrar la ronda. Pues no siempre, porque es lo que hemos dicho, hemos de priorizar las startups que realmente creemos que van a tener éxito, ¿no? Esto son matemáticas, ¿no? La rentabilidad de un fondo, pues apuestas porque 2 o 3 van a ir bien y van a cubrir todo el fondo, pero no puedes estar destinando los follow-ons a las startups que realmente no están avanzando como habías previsto, ¿no? Muy bien, pues creo que hay una pregunta. Sí. Mejor así no grito tanto. Bueno, cuando ya una compañía tiene su seed, ya tiene un poquito de track, pero con seguridad no va a tener un EBITDA positivo. ¿Cuáles son los parámetros más importantes para la evaluación de una compañía buscando una serie A? Adelante. Yo creo que al final, cuando hablas de valoración, es todo tan subjetivo que no tienes un parámetro para definir. Al final es oferta y demanda. Es decir, si al VC le encaja por modelo de negocio, le encaja por tracción, le encaja por estadio, entonces es más probable que esté menos dispuesto a negociar esa valoración porque tú vas a ser capaz de defender la valoración que estás seteando. Entonces, si tu valoración está fuera del scope, primero de su VC y después de lo que realmente vale tu empresa, directamente será un no. Entonces, si te encuentras en el camino entre lo que tú pides y lo que al final el VC también está ofreciendo o está dispuesto a pagar, todo será mucho más fácil y mucho más liviano. No, yo entiendo esa parte. La cuestión es esa valoración inicial cuando vas a presentar tu startup. Ahí hay métodos de valoración, ahí hay, al final, pues tienes que ser capaz tú de crearte esa valoración, ¿no? Es decir, oye, mi startup, con todo lo que he hecho a día de hoy, considero que vale esto. Si el VC también lo considera, será un match. Si no lo considera, o él está equivocado y se puede perder una oportunidad de inversión, o tú estás equivocado y estás valorando por encima lo que realmente tienes, ¿no? Ya entras a valorar equipo, producto, tecnología, momento, mercado, etcétera, etcétera. Y en línea con eso, dejaría que el mercado pusiese la valoración por ti y no viceversa, porque uno de los parámetros que afecta mucho la valoración de una compañía es la competencia entre VCs por invertir en esa startup. Entonces, la dinámica de la ronda probablemente sea lo que vaya a marcar una valoración. Entonces, como consejo, yo daría que dejases al mercado que decidiese la valoración por ti, que tú tuvieses un mínimo, pero que intentases recolectar unos cuantos term sheets o al menos ideas de por dónde iría la valoración y a partir de aquí marcases un rango. Y otros parámetros que afectan a la valoración de una startup levantando una seed o series A es la atracción, sin duda. No hace falta que esté monetizando, pero un crecimiento de clientes elevado es algo que justifica una valoración más alta. Y luego el propio análisis que haga el Venture Capital en base al mercado, competencia, etc. Sin embargo, en Seed y Series A nunca verás que se utilice un discounted cash flows o este tipo de métodos de valoración porque no hay histórico suficiente para utilizarlos. No sé si, Bruno, tenías alguna otra cosa que añadir. No, yo creo que lo habéis contestado. Hola. Desde el punto de vista del emprendedor, ¿siempre es conveniente buscar la máxima valoración posible o puede haber algún riesgo asociado con esto? Esa pregunta es muy buena. A ver, yo creo que no. Previamente es peligroso, porque al final hay una cierta tendencia a querer pedir mucho dinero, entonces para no diluirse, poner una valoración muy alta, y ahí muchas veces te estás poniendo la soga porque te obliga a conseguir unas métricas a corto plazo que luego, si no se consiguen,
te obliga a ir a una ronda a menor valoración, y eso es muy peligroso. Entonces yo siempre digo que hay que marcar muy bien los hitos y que sea un crecimiento en escalera y llevar mucho cuidado, porque la tentación es esa, y muchas veces es el fin de la startup en cuanto pasan unos meses, porque no es capaz de ir a otra ronda porque ya parte de una valoración demasiado alta. Gracias. Creo que no hay más preguntas. Sí, hay una más por ahí. Perfecto. No hemos pasado ninguna 3, todo un éxito. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo quiero, nada, si me podéis dar un consejo, porque soy emprendedor también, tenemos ya una empresa, hemos creado el MVP, estamos en una fase pre-seed y estamos buscando una pre-seed. Realmente estamos buscando unos 100K porque nos estamos quedando sin recursos y si no, no nos podemos expandir y no podemos desarrollar parte del producto. ¿Qué recomendación me daríais para buscar un business angel o dónde contactar para poder llegar a esa pequeña inversión que necesitamos sí o sí? Muchas gracias. Yo que estoy, perdona, ya que me muevo en ese mundo, pero al final yo recomendaría buscar las redes de inversores que hay en toda España, porque al final es el mejor sitio, yo creo que para contactar con inversores business angel, que además les suelen invertir en fases iniciales y muchas veces invierten en un proyecto simplemente porque les parece atractivo. Como decía antes, con un PowerPoint solo no vale, pero si eres capaz de demostrar ya algo, yo creo que ese es el mejor sitio, ¿no? Y una pregunta, ¿creéis que es mejor un business angel o intentar colaborar con otra empresa? Cuando dices colaborar con otra empresa, ¿es como inversor? Como inversor o que nos dé los recursos a cambio de una equity. La empresa para mí como cliente en las fases iniciales y no como socio, porque eso te va a cerrar muchas puertas después, ¿no? Vale, muchas gracias. Pues no sé si quieres terminar. En esa fase de 100.000 euros, aparte de Business Angels, los Friends, Fools and Family pueden coger una parte que lo que te dan es validación de tú como persona, de profesionalización, o sea, como profesional. Incluso si puedes coger algún Business Angel del sector que valide a alguien que entiende en el sector que tú estás que eso tiene sentido. Entonces, si tú consigues 25, 30, 50.000 euros de Friends, Fools and Family que te están validando o a ti, o la tecnología, o el mercado, o el sector, te será más fácil conseguir Business Angels que no conocen tanto el mercado en el que estás. En este caso hemos conseguido 15, pero ya más nos cuesta. No por número, sino por alguien que te dé el sello de, mira, yo soy alguien importante en este sector y valido que esta oportunidad es muy buena. Okay, gracias. Perfecto, pues acabaremos aquí. Muchísimas gracias por atender a este panel. Perdón. Ha sido un gusto. ¿Hay otra pregunta más? Perdón, ¿Sí? una pregunta Para. muy rápida, última pregunta. Nosotros somos una startup también, bueno, buenos días. Estamos también en una ronda seed, estamos cogiendo tracción, estamos buscando 150.000 euros y es un poco esta dicotomía de entre ir al business angel como tal o ir a fondos de capital riesgo ya en etapas más semilla. Entonces, habéis comentado un poco qué puede aportar más un venture capital, pero me interesa saber qué ventajas e inconvenientes leer respecto a business angels, ¿no? Porque estamos hablando con mucha gente del sector, que es lo que dices tú, que nos puede como dar como ese sello de approval de que hay una atracción, tiene sentido en el mercado, pero a la vez no sabemos hasta qué punto compaginarlo con un venture capital que arriesguen estas frases tan trempanas, o si es mejor no mezclar business angel con venture capital. No sé si tenéis alguna experiencia al respecto. Entonces, repasando la pregunta, ¿qué es mejor buscar un VA o un fondo institucional en las primeras fases de crecimiento de una startup? Hombre, en primeras fases yo creo que te tendrías que focalizar más en un business angel o una red de inversores. No entraría tanto en parte de venture capital, más que nada por el tiempo que te va a exigir. Es decir, la exigencia que te puede llevar un business angel puede ser menor a lo que te va a exigir un venture capital, ¿no? Ya no solo a nivel de estadio, sino a nivel de métricas, a nivel de term sheets, a nivel de pactos de socios, etcétera. Eso te puede llegar a consumir bastante más. Entonces, yo lo que te recomendaría es que te focalizaras y verticalizaras de toda esa lista que puedas llegar a tener, cuáles o qué inversores suelen invertir en tu modelo de negocio o en tu sector, y empezaría a atacar por ahí. Entonces, el venture capital, si le interesa, ya te llegará tarde o temprano, pero en esas fases más iniciales yo te diría que no corrieras. ¿Alguna pregunta más?
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por atender a esta sesión hoy. Ha sido un placer compartir este panel con todos vosotros. Muchas gracias y acabar de disfrutar el mobile. Hasta luego.